Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy me acompaña Carolina Urrutia, experta en temas ambientales. Carolina, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias por sacar un tiempo. Carolina fue hasta hace poco secretaria de Medio Ambiente de Bogotá. Vamos a hablar de ese y de varios temas relacionados con esto. Recuerden que pueden suscribirse, compartir y comentar, y les voy a hacer un anuncio corto del que después hablaremos con más tiempo. Este canal cuenta desde este año con el apoyo de Linterna Verde, organización de la cual hago parte y que actualmente lidero y de la que les he hablado antes. Linterna Verde le toma el pulso a la conversación pública en línea y ayudamos a la sociedad civil a comprender su entorno y a tomar decisiones estratégicas a partir de lo que sucede en las redes sociales. Entren a linternaverde.org para saber más de lo que estamos haciendo y ya les hablaré en alguna sesión de escritorio sobre esta alianza. Y si les gusta lo que estamos haciendo, pueden hacer directamente un aporte en este video. Bueno, Carolina, como les decía, estuvo al frente de la Secretaría de Medio Ambiente durante los últimos 4 años, pero pues lleva trabajando en esto hace ya unos 20. Dirigió Semana Sostenible la semana pasada, le podemos decir, la semana que no En es su, esta, en su vida anterior. en su vida anterior. Estuvo al frente de ese proyecto de Parques como Vamos de la Universidad de los Andes, fue subdirectora de Desarrollo Ambiental Sostenible del DNP y coordinadora programática del Partido Verde. Carolina, empecemos pues con el tema que suscita la atención de la gente en este momento y es el de los incendios. Estamos por lo menos en un balance un tanto mejor de lo que estaba la semana pasada, sobre todo en ciudades como Bogotá y en algunas otras partes donde llovió. Según las cifras que dio esta semana el Ministerio de Medio Ambiente, se pudieron extinguir cerca de 460 incendios, pero pues las cifras hablan de 28.000 hectáreas perdidas, lo cual me parece una locura. Subsisten incendios en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Parque Nacional Cocuy y pues se han activado algunos en la sabana de Bogotá. Quería preguntarte primero por un balance general de esto y en particular si se sabía que venía el fenómeno del Niño, pues porque era algo que se estaba advirtiendo. ¿Estábamos o no estábamos preparados tanto en la ciudad como en el país y cómo lo ves desde tu perspectiva? Entonces, esto es el cambio climático. Esto es lo que va a pasar con mayor frecuencia y mayor intensidad ya de manera inevitable. Lo que estamos viviendo ahorita son las consecuencias de las decisiones que se tomaron hace 150 años. No es si sacaste el carro ayer, va a haber más o menos incendios forestales. Estas son las consecuencias del uso del carbón hace muchos años y después de la gasolina y todos los derivados del petróleo, que además hay que reconocer fue clave en la forma en que crecimos como humanidad. O sea, los paralelos entre las mejoras de la calidad de vida, el transporte, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, que vienen con el uso de los combustibles fósiles, fueron muy altos. Entonces tampoco podemos decir es que la humanidad se equivocó desde la revolución industrial. Hay unos pocos malos que supieron desde los 70s que esto iba a pasar y lo escondieron, pero en general no podemos sentarnos a hablar de culpas. Pero esto es el cambio climático, esto es lo que pasa. En términos de preparación, es muy difícil hablar de una preparación plena para fenómenos como estos, particularmente porque lo que estamos viendo son ecosistemas que han sido transformados a lo largo de décadas y décadas. Yo no sé si tú has visto las fotos de los cerros orientales en los 20s y los 30s que estaban absolutamente deforestados. Se hizo un esfuerzo por, digamos, no restaurar, porque eso no fue, de sembrar, de salir a forestar. En su momento, en un momento en el que estaban muy de moda las especies europeas y se sembró mucho árbol que no necesariamente va de acuerdo con las condiciones de este ecosistema. Entonces, hacer ese cambio estructural, por ejemplo, en la vegetación de los cerros orientales, requiere mucho tiempo, es una responsabilidad conjunta, pero sobre todo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, que es quien administra la reserva forestal. Y llevamos ya muchos años hablando de cómo hacer esa restauración, en qué momento, cómo reemplazar todas estas especies que les dicen pirogénicas, que básicamente quiere decir que les va muy bien con el fuego, como el retamo espinoso, los eucaliptos, las acacias, les suele ir bien con el fuego, se relacionan bien con el fuego. Entonces, eso hace que los incendios crezcan de manera muy rápida. Entonces, el esfuerzo de restauración, y me alegra mucho, y creo que el gobierno del alcalde Galán y la secretaria Adriana Soto han hecho un gran trabajo de comunicar la necesidad de restaurar pensando en estos factores, pensando en el cambio climático, pero en todo caso no va a ser rápido. Toca salir y reemplazar árboles, talarlos, sembrar y que vayan creciendo, y eso se tiene que hacer poco a poco porque si no los procesos erosivos también pueden ser graves. Entonces, en términos de prevención, la preparación es lenta.
Nosotros trabajamos en el gobierno pasado en remoción de retamo espinoso, en restauración, en pago por servicios ambientales, en todo lo que vimos que se podía avanzar en términos de soluciones estructurales de prevención, no solo de incendios, sino de mejora de los servicios ecosistémicos que nos prestan los cerros, pero eso avanza de manera muy lenta. Yo creo que estos incendios ponen el tema al centro y van a permitir, por ejemplo, que la gente entienda que puede ser impopular, pero realmente es necesario salir a talar muchos árboles que no son convenientes para el suelo de los cerros y para sus condiciones. Eso no es lo mismo que pasa en otros incendios, en la sabana, ¿no? Los cerros orientales tienen una condición específica que se origina en su relación con la ciudad. Y lo que se ha sembrado y lo que se ha hecho para que haya vegetación en la ciudad. En otras partes estamos viendo pérdida de bosques nativos, estamos viendo simplemente el resultado de la sequía. Vimos estos días una lluvia bendita que yo sí pensé que no iba a llegar hasta marzo y realmente fue Sí. ese arco iris, además del primer día, sí fue como apoteósico de lo que habíamos rezado los bogotanos. No está pasando lo mismo en todo el país. Sí creo que en términos de respuesta, de lo cual sé menos, la respuesta en Bogotá fue muy efectiva. Eh, y en Bogotá hay equipos y en Bogotá hay formas. El tema de los helicópteros que siempre van a estar más a nivel nacional, pues es complicado, particularmente cuando hay tantos frentes y muchos frentes en los que no existe la fortaleza que existe en Bogotá. Yo siempre digo que está bien cuando el gobierno nacional no le pone tantas bolas a Bogotá, y que está mal cuando le pone tantas, porque es que hay muchos territorios que no tienen capacidades y Bogotá realmente tiene muchas capacidades, muchos recursos, muchas instituciones para atender este tipo de cosas. Bueno, vamos a hablar en un rato nuevamente de la idea o de el punto de talar árboles. Vamos a dejarlo ahí porque yo sé que esto es algo sobre lo cual la gente siempre tiene como reacciones, pero en este punto de los incendios y además hablando con otras personas y entendiendo algo de este tema, pues finalmente desde la perspectiva de medio ambiente es poco lo que se puede en últimas hacer cuando hay temas que son o de los bomberos o de otras entidades o de la respuesta misma de la fuerza pública, de la gestión de otros frentes. Pero siempre uno le están hablando, bueno, es que hay un tema de prevención, hay un tema de adaptación, hay un tema de protección. Desde lo que tú podías ver en la Secretaría frente a lo que podía estar haciendo la ciudad en todos esos frentes, ¿dónde podía estar el mayor aporte para como decir, uy, se prendió Vámonos la ya. montaña, vámonos ya? Yo creo que aprovechando que posiblemente se puedan, por ejemplo, sacar recursos de regalías en el marco digamos, las consecuencias de esta emergencia, deberíamos meterle un poquito de tecnología de detección de calor en los cerros orientales, por ejemplo. No soy experta en el tema, pero como secretaria también lideraba el consejo directivo del IDIGER y era como el sector, y sé que sí podríamos tener mejor tecnología de detección. Nunca va a ser perfecta, pero de pronto podríamos saber antes. Lo otro es, y también es un tema muy polémico, la forma en que los bogotanos nos relacionamos y salimos a caminar y a conocer los cerros. Sabemos que por lo menos uno de los incendios fue causado por una fogata. Em, ¿Cómo deberíamos cambiar esa relación con los cerros? Y ese fue uno de los choques grandes con la administración del alcalde Peñalosa. Fue este súper megaproyecto del Sendero de las Mariposas que tenía un tema que era clave y era darle mejor acceso a los carros de bomberos, pero que encima de eso se volvió como un megaproyecto turístico que francamente era muy dudoso que pudiera cuadrar con el plan de manejo de los cerros, que no permite la recreación activa, que no permiten nuevos senderos. Los nuevos senderos están prohibidos y aquí había un montón de nuevos senderos, pero, y lo hemos hablado incluso con la nueva secretaria, es importante abrir tanques y mangueras en los cerros para que el acceso no sea tan complicado y es importante hacerlo en diálogo con el Ministerio de Ambiente y con la CAR porque al final Bogotá no administra los cerros orientales. Eso es algo que la alcaldesa Claudia López siempre me pedía, me decía, vaya y negocie que administremos los cerros, porque es que son nuestros, están aquí, y la CAR tiene un territorio enorme y no alcanza a administrarlos, pero pues así, eso está definido desde la ley 99, digamos, es suelo rural, es una reserva que administra la CAR, eso no se puede cambiar por voluntad de un alcalde, pero sí creo que tener una definición más clara de cómo queremos ver la recreación pasiva en los cerros para que podamos acercarnos, ¿no? En la administración pasada abrimos un montón de senderos, nueve senderos que no están abiertos todos los días, pero que están abiertos para poder dar tanto protección policial y incluso en algunos casos por parte del ejército, como para estar monitoreando qué está haciendo la gente. En términos generales, por ejemplo, uno no debería subir con perros ni a la vieja ni a Ya ninguno no de los dejan subir caminos, con...
Pero la gente sube, que es un poco Sí, ese caso escandaloso en diciembre del empresario y el actor que robaron un domingo en los sí, cerros, es porque la gente sale por fuera de los senderos. claro. Yo hablé después con Juan Pablo Rado y me decía, yo no tenía ni idea que había senderos abiertos y cerrados. Yo pensaba que uno encontraba un Se echaba a camino y caminar y ya, caminaba, ¿no? sí. Como si estuviera en la ruralidad. Y aquí ver los cerros, como no hay puertas de una reserva forestal como las gringas, ¿no? Sí, Aquí entras, monitoreamos tu sí. acceso. El único que tiene eso pues no, los Los del 9 que estamos acueducto, claro. administrando junto con que está administrando el distrito junto con el acueducto tienen acceso, pero pues si tú te sales del camino y te vas a caminar por otro Nadie va lado, a estar pendiente, nadie claro. va a estar pendiente. Y hay un tema del cual se habla poco y es las comunidades de los cerros. En los cerros vive mucha gente. Hay muchos barrios ya legalizados, otros informales que trabajan, viven, hay campesinos, es decir, hay formas de vida en los cerros, no es solo una reserva forestal. Entonces, creo que es un buen momento para sentarnos y repensar eso. Eso está muy institucionalizado. Hay una mesa de los cerros que sigue la sentencia de los cerros. Están todos los actores claves. Pero, en mi opinión, el desgaste de la pelea que hubo con origen del Sendero de las Mariposas dejó esos espacios como un poco languidecidos en términos de calidad del Sí. debate. Yo quiero hablar, perdóname, te interrumpo porque quiero tocar sobre este tema del Sendero de las Mariposas con un par de puntos. Yo suelo subir a los cerros orientales, sobre todo al Sendero de la Vieja, al Alto de la Luna o a la Virgen, bueno, que además me parece que está bien organizado, ¿no? Uno tiene que reservar, va, le dan una charla sobre el cuidado de los senderos. Antes se podía con perros porque yo alcancé a subir Se comían cuando los todavía se pajaritos. podía, sí, y pues era un poco caótico, pero entiendo la restricción. Y por el otro lado, se habló mucho durante la emergencia, es que si hubieran dejado hacer el sendero de las mariposas, es que eso le hubiera permitido enfrentar el incendio de otra manera. Entonces quisiera como que expandamos un poco en ese punto de por qué eso para algunos era útil para combatir los incendios, lo cual no me parecía tan lógico, y por qué tú dices no era de pronto la mejor alternativa para la preservación del ecosistema. Es una de esas cosas, y les digo, en ambiente, y hay como muchos grandes pensadores colombianos que hablan mucho de la complejidad en términos ambientales, ¿no? Y esos son los temas que han tenido mayor política y tensión y conflicto en Bogotá, la relación entre preservación y conservación y uso y disfrute. En eso en Bogotá, por errores reiterados, se armaron unos campos de batalla muy emocionales. Yo creo, por supuesto, que tener la parte del Sendero de las Mariposas, que era un sendero cortafuegos, cuando tú tienes un incendio, y muchas veces es una forma de atenderlo, en vez de llegar y atacar el fuego, Lo lo que haces delimitas, es lo claro, lo delimitas demarcas, y claro. pues eso ya se quemó, pero por lo menos no se corre. Esa era una función que podría haber cumplido el Sendero de las Mariposas y el otro es que hubiera acceso para los carros de bomberos y no requiriéramos tanto manual, ¿no? Sí. Los bomberos aquí estuvieron a pata. Em, pero yo siento, y eso creo que le pasaba a algunos de los proyectos que más conflicto causaron de Peñalosa uno y Peñalosa 2, que a eso se le montaron una cantidad de cosas que no eran tan necesarias. Es decir, tenías, no tengo las cifras exactas, pero creo que son 102 kilómetros de senderos, se unían todos los senderos existentes, se abrían nuevos senderos, incluso no sé si recuerdas que se llegó a hablar de un puente que cruzaba como de Monserrate a Sí, sí, sí. Guadalupe, era una cosa muy grande. Nuestros fabulosos Los renders. renders y entonces los primeros que se resistieron a eso fueron las comunidades de los cerros, que quieren que haya unos proyectos más comunitarios en los que ellos puedan participar. Y además porque uno de los debates era si se cobraba o no se cobraba. Pero en el fondo, cuando nosotros llegamos y lo vimos, eh, lo que vimos es que pues no cuadraba con el plan de manejo. Y hay muchas cosas que uno quiere hacer con el deseo y otras cosas, pero o cambia las normas y los hace bien Sí, y no tratar de como pasar por unos loopholes ahí de, pero es que sí es recreación pasiva. Nosotros pues sabíamos que había muchos problemas con esa licencia ambiental, eso era con licencia porque era un megaproyecto de la ANLA y esa licencia estuvo rebotando, un juez se puso una tutela porque no había suficiente información, eso llevaba creo que desde 2017 hasta 2019. Y nosotros llegamos y pasaron dos cosas. Lo primero, pues ver esa resistencia de las comunidades, incluso desde la campaña con Claudia. Y lo segundo fue que nos cascó el COVID. Y ahí había, ese proyecto costaba 250.000 millones de pesos. No era un proyectico de pongamos unas barandas, eran 250.000 millones de pesos que todos venían
del FONDIGER, del Fondo de Gestión de Riesgo, que precisamente busca tener recursos para atender este tipo de emergencias. Uno no se gasta el FONDIGER, uno lo va usando poco a poco, y esta idea de este megaproyecto pues era muy complejo, y a la hora creo que es como que lo estuvimos mirando y mirando a ver qué alcanzábamos a usar de esa estructura, sin tanta resistencia por parte de las comunidades. Estábamos esperando la licencia, no salía la decisión de la licencia, tampoco archivaban, y en algún momento de esas búsquedas de recursos para repartir mercados y bajar el hambre en Bogotá, dijimos, no, pues aquí hay una plata, no hay licencia, y se fue a lo más urgente. Yo creo que se debe hacer un sendero cortafuegos en los cerros y que se debe hacer armonizado con el plan de manejo. El plan de manejo está en proceso de reforma, está en este momento entre la CAR y el Ministerio de Ambiente, porque necesita ser actualizado, y sería el momento perfecto para que el Ministerio y la CAR metan un sendero cortafuegos diseñado no desde el turismo ni desde la restauración de los ecosistemas y lo que necesitan los bomberos puros y duros para atender. Eso sería útil definitivamente. Yo no creo que haga falta un megaproyecto, creo que hacen falta más y mejor manejo de los senderos que tenemos, que todos nos parezcamos más a la vieja, ¿no? Que sea fácil. Y hoy en día es muy fácil de registrarse. Tenemos incluso el primer sendero como público-privado en Las Mollas, que Live Happy fue uno de los voceros que estuvo trabajando en eso, que involucran a las comunidades. Es que ese es el modelo. En los cerros hay que involucrar a las comunidades que viven ahí en el manejo, en el ecoturismo, en aprender, en restaurar. Eso funciona muy bien. Y hoy logramos hacer un plan de recreación pasiva, que es como el instrumento que requiere la CAR con los privados para que Bogotá pudiera ponerle policía a eso, porque sí hay un tema de seguridad que va a ir bajando en la medida en que las comunidades reciban beneficios económicos de participar en la operación de los senderos de los cerros. Entonces, eso va por buen camino, como todo es demoradito, pero yo no creo que la relación que queramos los bogotanos con los cerros sea de queremos más bosque, no caminar, ¿no? En un camino de 20 metros de ancho, pues camino por la 11, que está bien arborizada. Si quiero ir allá, quiero sentir un contacto con la naturaleza. Entonces, sí necesitamos un sendero cortafuegos, sí, y no tiene que costar 250.000 millones de pesos ni necesitar una licencia ambiental tan grande, sino armonizarse con un plan de manejo que además tiene una sentencia, que está bien armado, que es súper participativo, y hay comunidades para ayudar a implementar algo que funcione bien. Sí. Aquí de pronto se nos ha metido en la conversación la banda sonora de un perrito ladrando, pero ya nos ha pasado que en el parque tienen Respeto por todos los seres vivos. hora pico para los perritos en el parque. Un último punto, sin el ánimo de ponerme demasiado burocrático, y es esta cantidad de entidades que están alrededor de esto, ¿no? Porque entonces tú mencionas que los cerros orientales no los administra el distrito, están las corporaciones autónomas regionales que además pues siempre han estado en el ojo de cuestionamientos de corrupción, está el Ministerio del Medio Ambiente y en algún rol también las unidades de gestión del riesgo nacionales, distritales, locales. Entonces, plantearnos un poco como las tensiones y los elementos clave de eso, pues para que la gente también vea, esto no es simplemente que alguien dice, vamos a hacer esto y ya está. La Reserva Forestal del Bosque Oriental es una reserva nacional que declara el ministerio y que administra la Corporación Autónoma Regional, pero pues está en el borde urbano rural. De hecho, tiene vía la sentencia una sección que se llama la franja de adecuación, precisamente, que ahí es donde se pueden hacer los senderos, ¿no? Las actividades, como para que haya una transición entre lo urbano y lo rural en los cerros. Es súper difícil administrar todo el borde con la CAR. No porque la CAR sea corrupta o no corrupta, en este caso ese no es su problema. Sí. Su problema es que no es una prioridad para ellos. Yo creo que esto lo puso al centro y que ahorita, no quiero entrar demasiado en burocratadas, pero así como existe el plan de desarrollo, las corporaciones tienen ya no me acuerdo cómo se llama, PAC, plan de acción cuatrienal, en el cual definen sus intervenciones, y algo que es tristísimo es que a la CAR se le queda en el bolsillo entre el 50 y el 60% de su presupuesto todos los años, que viene en gran parte, Bogotá le da 1 billón de pesos a la CAR al año. Entonces, pues yo espero que ya haya empezado un diálogo entre el alcalde Galán, el director nuevo de la CAR, que es Alfred Ballesteros, en ver cuál va a ser el megaproyecto de restauración de los cerros, de los senderos que hagan falta, y el diálogo con el ministerio para que la actualización del plan de manejo lo permita. Y eso es lo que se tiene que hacer en términos de prevención y de rediseñar una relación, esto va a sonar muy, pero no, como una relación ecosistémica con los cerros. ¿Qué nos dan? ¿Qué les damos? Al final lo que hacen los cerros
es traernos todo este cuento de las páramos son fábricas de agua, que no es cierto, porque las fábricas de agua son los ríos amazónicos, ¿no? Los ríos voladores, y los páramos lo que hacen es recibir esa agua, pero en los cerros bajan las quebradas que nutren a la ciudad. Nosotros nos surtimos más de Chingaza que de las quebraditas de los cerros, pero esa agua importa, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que eso es importante. Y por el otro lado está todo el tema de atención, que francamente yo creo que está muy bien coordinado. Bogotá es muy afortunada en tener un Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático. El IDIGER funciona bien, coordina bien, suele tener, esa gente del riesgo es gente amante de la adrenalina Claro. y pues a mí me enorgullece mucho decir que nos tocaron 4 años de lluvia con COVID. Y no se sintió tanto las inundaciones y demás, porque hubo una buena capacidad de respuesta, y yo creo que esa capacidad institucional se mantiene. Bogotá tiene el mejor cuerpo de bomberos del país. Si eso se compara con Canadá o con Noruega, no sé, pero es un cuerpo de bomberos que podría crecer, podría tener más gente, podría tener mejores equipos, podría tener helicópteros propios, por ejemplo. Pero por el lado de la respuesta a la coordinación es sencilla, existe el sistema, y como se concibió en la ley 1523, que es la de gestión de riesgo, que lo que necesitas es múltiples instituciones, yo sí creo que no hay que tratar de inventarse nada nuevo. Cada vez que hay una crisis en Colombia nos da porque la Sí. respuesta es el diseño institucional. Creo que el problema es la abundancia de politólogos como yo, que nos encanta diseñar instituciones. Estamos menos expertos. Aquí no se necesita diseñar ninguna nueva institucionalidad, se necesita que cada quien sepa lo que tiene que hacer y que la plata se vaya a lo que toca, tanto a las modificaciones estructurales de la restauración de los cerros, de lo que se tiene que hacer y se va a demorar, como a la relación con los cerros y a fortalecer a las instituciones de respuesta. Ahora, yo creo que es complejo trabajar con este gobierno nacional desde Bogotá, porque este gobierno nacional quiere gobernar Bogotá, y esa va a ser una tensión permanente, porque aquí está el capital político, no solamente del presidente Petro, sino de la ministra Susana, de quienes tienen aspiraciones políticas posteriores. eh, Van a querer, no sé, o sea, espero que esta crisis ayude a que nos sentemos a la mesa un poco como una Bogotá con sus intereses y un gobierno nacional con sus intereses, a ver hasta dónde llegamos, y no a que estas discusiones todas se enmetricen, ¿no? Todo es como el metro, y yo quiero esto y yo lo otro, y esta es mi visión y esta es la suya, porque yo creo que nuestros intereses están perfectamente alineados. Queremos un mejor plan de manejo, queremos tener eso mejor controlado, y los recursos del ministerio se deben ir a otros sitios donde, Carlos, 27.000 hectáreas es un chiste frente a lo que se deforesta todos los años en Colombia. El gobierno nacional tiene que enfocarse en detener la pérdida de bosques. Creo que lo está haciendo bien con la ayuda del precio de la coca, pero lo está haciendo bien, y no gastarle tanto tiempo a Bogotá, y un poco facilitar el trabajo de unas capacidades locales que están plenamente desarrolladas, y unas elecciones claras, con unos planes de gobierno claros. Los bogotanos eligieron al alcalde Galán con una agenda de gobierno, y eso es lo que se va a hacer en Bogotá. Metamos lo de árboles de una vez porque creo que conecta y lo hemos mencionado ya un par de veces. Y es que además se relaciona con una reflexión más general que yo tengo sobre finalmente la alineación de las prioridades o de lo que nos parece relevante. Pero es cada tanto una indignación en la que yo me incluyo, pues porque en este parque tan bonito han talado también árboles, pero pues entendiendo un poco más del tema y viendo pues lo que se ha discutido, al final sí enfrentamos esto, ¿no? Lo que tú decías de los cerros orientales que estaban pelados hace muchos años, que fueron pues forestados con especies que no son ideales. ¿Qué es lo que en últimas la gente tiene que entender de esto? Porque se talan muchos árboles en la ciudad. Tú tenías una meta de la Secretaría de Medio Ambiente, creo que era alrededor de 1 millón de árboles, creo que estuvo, Afortunadamente no. 800.000, dejamos como 690, ok. y la plata y los contratos para que terminen 800.000. Pero hablando también con una persona me explicaba que no es tampoco tan fácil salir a sembrar, como pongamos aquí un arbolito que queda chévere. Entonces, la gente se indigna muchísimo por la tala de los árboles, hay protestas donde la gente se amarra al árbol, y pues si yo vivo frente a esta ventana y me quitan este árbol, pues me voy a poner muy triste por más que me digan que es que esa especie no funciona, porque no voy a ver en 30 años el próximo árbol de ese tamaño. Hablemos un poco de eso. Entonces, la gente me preguntaba mucho por qué en París o en Nueva York no se tala tanto. Y yo explicaba que esas ciudades han tenido un manejo centralizado de la arborización urbana desde hace siglos. En esos procesos de transformación y de renovación urbana que han tenido esas grandes ciudades, se ha planeado el arbolado.
Bogotá tiene muy pocos años de haber planeado el arbolado, entonces tú lo que tienes son procesos casi que me traje un piecito de la finca y lo sembré aquí en el parque, porque qué árbol tan bonito el que vi en la finca. Em, la propagación, por ejemplo, de las acacias, particularmente las acacias negras, que son muy malas para nuestros cerros, pero se reproducen de manera muy, muy avanzada sobre las demás especies. Y unos procesos como muy orgánicos en los que se va sembrando, se propaga. Entonces hay que hacer mucho control de ese arbolado, porque no es el suelo, bueno, me paras si mis explicaciones se ponen muy No, está ñoñas, bien, pero adelante. los eucaliptos son árboles australes, ¿cierto? Entonces no tienen luz todo el año. En el sur, en Australia, hay meses fríos y sin luz. En el trópico hay agua y hay luz todo el año. Entonces son árboles que en su entorno natural crecen de manera más lenta, que permite que sus sistemas radiculares, sus raíces, se anclen mejor en el suelo. Aquí crecen muy rápido y esto es como cuando los niños crecen muy rápido y les empiezan a doler las piernas y no pueden caminar bien. Así quedan muchos de esos árboles. No logran que sus raíces los apoyen plenamente. Las acacias son las que más se caen en Bogotá eh, y a eso hay que hacerle manejo. Yo creo que es una fortuna y hay que cuidar mucho la labor que hace el Jardín Botánico en eso. La entidad que da los permisos de tala es la Secretaría de Ambiente, la Autoridad Ambiental, donde contempla con mucha claridad qué hay que talar y qué no. Eso no se puede ideologizar. Y ese fue un error del pasado. Eh, el alcalde Peñalosa le gusta el arbolado organizado de ciudades como París y como Nueva York, pero aquí eso hay que gestionarlo de manera distinta. No puede uno decir, quiero el mismo árbol en toda esta calle, táleme todo lo que hay aquí, porque la gente lo va a resentir y porque esta es una ciudad con biodiversidad. Y necesitamos tener muchos árboles distintos para mantener a las aves distintas, que nos traigan servicios distintos y que funcione la ciudad como debe funcionar. Entonces, nos estamos poniendo, así como nos estamos poniendo al día en infraestructura después de 150 años de atraso y de falta de decisiones, en arbolado la ciudad poco a poco se está poniendo al día, en ir eliminando árboles que causan riesgo y los que no. Pero en realidad eso no es lo que más polémica causa. Creo que es el caso de tu parque, por ejemplo, donde posiblemente tú ves este suelo y dices, ay, este debe ser un suelo súper rico y debe ser, pero estos suelos de los cerros son casi pura piedra. Entonces, cuando los árboles No echan no raíces. logran echar raíces bien, se empiezan a volcar. Hay un tema ahí burocrático que es que si tú como entidad pública adviertes un riesgo y no actúas, Después, las consecuencias son claro. penales. Penales. No son fiscales, no son disciplinarias. Te puedes ir a la cárcel porque un árbol le caiga encima a una persona y la mate. Entonces ahí también hay unas responsabilidades que me parecen un poco excesivas en lo público, pero existe y es cierto, pero las grandes polémicas vienen de las obras, no vienen de estos procesos de me toca tumbar estos tres árboles, porque usualmente si uno tiene procesos efectivos comunitarios, la gente entiende. ¿Tú te acuerdas de la enorme polémica que hubo en el Parque de Japón? Con la canchita. Señoras emperladas amarradas a los árboles y el Sí, SMAT, claro. que era como una película gringa de Erin Brockovich. Em, Eso fue muy desafortunado porque realmente la intervención era necesaria y fantástica, pero la relación con la comunidad, la explicación y la participación de la comunidad en qué se preservaba y qué no fue muy autoritaria de alguna manera. Entonces, cuando nosotros llegamos, eso no se había terminado, faltaba talar un montón. ¿Qué hicimos? Pues empezar a ir a hablar con la gente. Camine, vamos al jardín botánico y vemos qué árboles se pueden sembrar aquí, que no estén tan chiquitos. Se taló lo que tocaba, se sembró lo que tocaba, y tú no viste una sola polémica en la alcaldía de Claudia López sobre el Parque del Japón. Ese caso, que es chiquito y es una comunidad chiquita, no sucede lo mismo en un caso, por ejemplo, como el Transmilenio de la 68, que estaba extra politizado, había gente que no quería, pues además el tema de Transmilenio en Bogotá es un tema dogmático, ¿no? Quien No, lo es ve como una imposible. maldición que hay que eliminar como si fuera una cucaracha y quien lo ve como pues es lo que hay por ahora y nos faltan 10 años para subirnos al metro, hermano, nos toca mejorar el transporte público de la ciudad mientras tanto. Y el proyecto de la 68 como quedó diseñado tenía mucha tala. Cuando llegamos y hubo enormes conflictos y amarradas a los árboles y demás, nos sentamos a mirar árbol por árbol, a ver qué evitábamos, bajamos la tala, creo que como en un 30%, no me acuerdo la cifra, pero aún así hubo que talar mucho. Y la gente tiene toda la razón, pues qué rabia, yo tengo una cortinita de árboles y ahora me van a ver en pelota los vecinos. No, son toda clase de criterios, pero sobre todo criterios muy emocionales como el tuyo de me dañaron la vista, yo tenía un colibrí que venía por las mañanas y era mi felicidad
Y tienen toda la razón. Entonces hay que abordar eso con una mayor comprensión a que el arbolado no es solo un tema de infraestructura, lo es por supuesto, pero es también un tema de calidad de vida para las personas que afectivamente tienen una relación profunda con el arbolado. ¿Hay que talar para hacer colegios? Sí, pero hay que ir y sentarse y explicar y cómo sembramos y qué hacemos y camina y escogemos a las especies. Y esta especie no le va a traer solo mirlas, sino también copetones. Mire que esta crece, si le pongo esta con esta crece más lento, pero esta más rápido, entonces siempre va a tener árbol, que es una de las soluciones más efectivas. Hay unos árboles que crecen a 1000. Entonces tú siembras eso y al lado uno que se demora y tratas de... Yo creo que el gran error es que uno no puede ridiculizar los sentimientos de la gente. Vengo del Hey Festival y cuando pasan esas cosas que vas a muchas charlas al mismo tiempo y hay un tema, hay como un hilo conductor. Sí, que se conecta. Del enorme error que ha sido tratar de separar las emociones de la racionalidad, ¿no? Todo ese desarrollo economicista de el agente racional de mercado que maximiza su utilidad, pues fue un gran engaño, pero en el diseño de políticas públicas a veces se sigue explicando así. Oigan, es mejor tener el Transmilenio, se van a mover mejor, van a ser buses eléctricos, no va a haber contaminación, va a haber menos ruido, esto va a quedar divino, el arbolado no va a ser tan caótico, estas acacias les están dañando su suelo, se les van a caer encima. La explicación tiene que venir más desde la pregunta. ¿Usted por qué le tiene tanto amor a este árbol? ¿Y cómo podemos tratar de que esas necesidades o esa felicidad que le da este árbol o estos 1000 árboles en el caso de la 68 se supla de otras maneras, pero eso tiene que estar en el diseño. Sí. Y el gran problema en Colombia es la contratación pública para todo. Como todo se demora tanto, entre los diseños y la ejecución usualmente hay 8, 10 años y las necesidades y los intereses de las personas han cambiado. Muchas de las obras que se están ejecutando en este momento son obras que se diseñaron hace 4, 6, 8 años, que se demoran en conseguir financiamiento, y no reflejan los valores de una ciudadanía cada vez más preocupada por el cambio climático, por la biodiversidad. Entonces es difícil volver al punto de la contratación porque ahí entra la Contraloría y le dice a uno, aquí hay un detrimento, usted cambió unos diseños. Sí, y si eso sirve para marcar una victoria política, pues con más razón te van a 15,000 veces más. Y en Bogotá eso es lo que va a pasar siempre porque hay unas victorias políticas muy grandes alrededor del tema ambiental que han funcionado en el pasado, que tienen una raíz absolutamente legítima y un manejo político con frecuencia desafortunado. Metamos un último tema, pues que es de Bogotá, pero pues aplica a todas las ciudades y hablamos de la agenda más nacional sobre medio ambiente y es calidad del aire, que es un tema que yo, según lo que revisé, es muy cercano a tus preocupaciones y a lo que querías trabajar cuando estabas en la secretaría. Tuvimos la semana pasada un invitado hablando de este tema, Daniel Bernal, que habla de estos Lo máximo, dispositivos Daniel Bernal. que tienen varios en la ciudad, que permiten como entender mejor la calidad del aire sin estar conectado directamente con lo que está diciendo la alcaldía, que sobre eso tengo una reflexión más hacia el final. Se habló muchísimo de este tema a causa de los incendios en los cerros. La Secretaría de Medio Ambiente propuso estas zonas urbanas por un mejor aire, SUMA, para reducir emisiones y concentrantes de contaminantes. Pero pues tenemos una cosa de la que se ha hablado mucho y es que el transporte de carga, ¿no? Que no simplemente son estas empresas, sino el hombre camión, que no simplemente se le puede quitar su camión, influye muchísimo en la calidad del aire. Entonces, quiero que hablemos un poco de esas estrategias que desarrollaste cuando estabas ahí, cuál crees el balance y finalmente a qué podemos aspirar, literal y metafóricamente, en términos de calidad del aire en la ciudad. El primer mensaje que quiero dar con toda claridad es que en Bogotá la calidad del aire ha mejorado continuamente durante los últimos 30 años. No lo sentimos, no lo vemos, sigue siendo un tema muy grave, pero este no es, yo no voy a hablar del legado de la alcaldesa Claudia López en términos de aire, aunque por supuesto que lo hay, sino del muy afortunado legado de continuidad en términos de calidad del aire. Como suele ser un tema menos politizado, la calidad del aire ha permitido un trabajo con unas raíces tecnocráticas, y yo no uso esa palabra despectivamente, muy profundas, ¿no? Con unos ingenieros extra súper capaces, hay capacidad de pronóstico, hay nowcast, o sea, sabemos lo que va a pasar hoy, pero sabemos lo que va a pasar en 48 horas, pero tenemos mapas de lo que va a pasar en 2 semanas, y
y sobre todo iniciamos con los mangos más bajitos y hemos ido como ciudad. Esta primera persona en la que todavía me equivoco con frecuencia porque salí hace muy poco del gobierno, no es mía, es de la ciudadanía. Y es que realmente hemos construido unas capacidades no solamente de conocer el problema de la calidad del aire, sino atacarlo durante muchos años. Esta agenda empezó, yo no sé si tú te acuerdas, yo creo que tú y yo somos más o menos de la misma, Sí. de la primera campaña de David Luna del Consejo, que salía con sábanas a la calle todo el día para mostrar lo que estaban echando los Estaba echando buses. los buses, sí. Eso desde el 2000 se empezó a trabajar en tener una negociación directa con Ecopetrol para asegurar que al sistema de transporte público en Bogotá llegara mejor combustible que al resto del país, con menos azufre, o sea, menos malo para la salud, y eso ha continuado en el tiempo. A Transmilenio, al SITP le llega mejor combustible que al resto de los vehículos porque, por supuesto, emiten de manera significativa, pero eso ha ayudado a que reduzcan sus emisiones hasta en 40%. El sistema de transporte público pasó de representar casi el 20% de las emisiones de la ciudad al 4%. Entonces, esos mangos bajitos, que es sobre lo que tiene control directo la alcaldía, sobre lo que se puede trabajar con Transmilenio, han avanzado muchísimo. No estamos todavía en el punto de cumplir con los estándares de la Organización Mundial de la Salud. Yo siempre repito que a este tema se le tiene que dar atención, incluso cuando no hay crisis. Pero a nosotros nos ayudó mucho que llegamos en enero y hubo una crisis de calidad del aire muy mayúscula que además se juntó con COVID y que le provocó mucha angustia a la gente porque en algún momento se pensó que las partículas, como que el COVID podía transportarse en las partículas finas. Al final, los contaminantes de calidad del aire más preocupantes para la salud no son gases, son sólidos, son micropartículas sólidas que se suspenden continuamente en el aire de la ciudad. Entonces tuvimos la oportunidad de tener paro camionero, todo lo que le tiene que pasar a uno en enero para que después pueda trabajar en calidad del aire con todos los actores, se presentó. Y en eso hay como 3 cosas principales. Una es que la desigualdad se refleja en todo en Bogotá. Y eso pasa también con el aire. El borde suroccidental de la ciudad es el que tiene la peor calidad del aire por muchos motivos. Porque se desarrolló de manera informal, porque tiene muy mala calidad de vías. El 67, casi 70% del material particulado que hay en Bogotá no es nuevo, es polvo viejo, le llamamos resuspendido, que constantemente pasa un carro, pasa viento y son combustiones antiguas, es polvo de mala calidad de las vías. Entonces la mala calidad de las vías, la cantidad de transporte de carga que circula en el borde suroccidental, porque ahí están los centros de abastecimiento de la ciudad, la autopista sur, o sea, todo, la calle 13, todo eso está sucediendo en el mismo lugar y además es el lugar más seco de Bogotá. Que eso sí tiene que ver cuando se desarrolló la ciudad, que pues las zonas más verdes la cogieron las personas con más recursos, los mejores terrenos. No, y además es que el desarrollo informal, tú cuando tienes una distribución del suelo no a través del ordenamiento territorial o del urbanismo, sino a través de los terreros, que fue como se desarrolló el borde sur en su gran mayoría, nadie va a decir, este espacio dejémoslo para un parque. Aquí, o sea, lo que queda verde en el sur occidente, pues sobre todo en el sur-sur, suele ser lo que tiene unas condiciones tan complejas en términos de gestión de riesgo que nadie se metió a construir ahí. Y eso porque se meten Se meten constantemente. igual, claro. Pero los terreros no se ponen a decir, aquí hace falta un arbolado para la calidad de vida. Entonces, en todo el desarrollo informal del borde suroccidental de la ciudad no se dejó espacio para tener arbolado. Que el arbolado, digamos, es cuestionable que los árboles mejoren, los árboles como tal mejoren la calidad del aire. Lo que sí ayuda son las coberturas vegetales, sobre todo el pasto. El pasto sí suele retener las partículas para que no se resuspendan tanto. Entonces, la mala calidad de vías, la falta de arbolado, las zonas industriales súper concentradas y el desastre de vías y de accesos que tenemos en el suroccidente se juntan con los fenómenos climatológicos y meteorológicos, que es que ahí no llueve, que es que el viento no pasa a dar la vuelta, y eso pues Y que se las agrava lleva, según mucho. entiendo, ¿no? Que muchas de esas partículas se van hacia allá. Se va, incluso lo que se genera, la gente me preguntaba usando la aplicación del IVOCA, que es muy importante que todos tengan, para medir la calidad del aire todos los días, saber cómo está el aire en Bogotá. Me decían, pero si el incendio está aquí en el cerro, ¿por qué no es Chapinero la que está en rojo? Sino otra vez Bosa, Kennedy, porque el viento se lleva para allá el material particulado y sobre todo con estas altísimas temperaturas, y Daniel probablemente te lo explicó la semana pasada, se presenta un fenómeno que se llama inversión térmica, que es que por el cambio de temperatura de frío a caliente y la reflexión de la luz, los contaminantes se quedan sobre la ciudad.
y eso pasó a lo largo de esta semana, sumado a los incendios, que teníamos inversiones térmicas a lo largo. Esos días soleados en Bogotá, que todo el mundo, ay, qué delicia, lo sufrimos los que sabemos de incendios y de calidad del aire porque sabemos que viene algún tipo de Si uno ve el emergencia. sol ya con otra mirada, ¿no? Es Una, como, otra mirada. Pero entonces, eso es importante y por eso diseñamos las sumas. Y sí, me voy a alargar, me interrumpes si me paso, pero los países desarrollados están implementando una cosa que se llaman los Low Emission Zones, que son súper polémicos. O sea, esto casi tumba al alcalde de Londres, hizo que la alcaldesa de París no tuviera ninguna posibilidad de llegar a la presidencia. Tiene también líos en Madrid y es restringir los vehículos que operan a partir de combustibles fósiles en zonas, sobre todo centrales, en los centros financieros y culturales de las ciudades. Londres tiene una y ahorita están en ultra low emission zones, que son en donde solo entran casi vehículos eléctricos. Y eso es súper polémico y esa es otra conversación para otro tema, porque así como el arbolado, descubrir la relación emocional que la gente tiene con su carro es una cosa muy curiosa. O sea, el tema aspiracional de que carro iguala éxito, particularmente en una ciudad que tiene carencias en términos de transporte público. No estoy diciendo que la gente es boba, pero la gente quiere usar su carro y le parece que el carro dignifica, ¿no? Entonces, cuando estábamos pensando, bueno, esta vaina, ¿cómo lo vamos a hacer en Bogotá? Obviamente movilidad decía, hagámoslo en las zonas de mayor congestión y dijimos, no, es que en las zonas de mayor congestión en Bogotá no hay problemas de calidad del aire. ¿Tú para qué vas a restringir con argumentos ambientales entre la 72 y la 39 vehículos cuando no te va a cambiar las condiciones ambientales? Hagamos un esfuerzo por llevar estas sumas zonas por un mejor aire al suroccidente particularmente, a donde tenemos los peores problemas de calidad del aire y aceptemos nuestra responsabilidad como Estado, con un criterio de justicia climática. ¿Cómo vamos a salir a restringir a los privados en el uso de sus vehículos cuando no hemos pavimentado, no tenemos zonas claro, y si yo verdes? vivo en el sur No, y tengo un taxi, entonces entonces ahí no puedo viene la salir alcaldía a fregarme, y tengo mi vehículo de carga que es de lo que vivo soy y el me va hombre a decir, camión entonces, y vivo de una esto. vez, y las sumas están estructuradas así. Primero, salgamos, arreglemos las vías y tiene que ir la unidad de mantenimiento vial y tiene que ir el jardín botánico, encontremos dónde sembrar pasto, mejoremos todo lo que nos toca a nosotros antes de estar jodiendo a la gente en su calidad de vida y en su generación de ingresos. En Bogotá el criterio de justicia ambiental tiene que estar enfocado en mejorar las desigualdades, que además son en términos de salud y son una tragedia, porque ¿quiénes se enferman? Los niños y los viejos. ¿Qué pasa cuando se enferman los niños y los viejos, Carlos? En general, La mamita se queda en la casa a claro, cuidarlos. a ¿Quién todas pierde el las empleo? niñas. La mamá. Entonces, una vez más, la falta de y obviamente no puedo dejar de hablar del sistema de cuidado, la falta de una responsabilidad estatal en términos de cuidado hace que las mujeres se empobrezcan más por estar cuidando enfermos. Bueno, conectemos esto como para unos minutos más con la agenda más global de medio ambiente y hablamos algo de lo del gobierno. Tú has estado pues muy presente en las conferencias de la ONU de cambio climático, en las COP. Yo hablé aquí con un par de invitados el año pasado sobre la COP 28, donde hubo más personas, donde se cambió el orden de los factores como en teoría para mostrar mayor compromiso y donde el vaso, según los balances que yo he leído, se podría ver medio lleno, No es en medio, pero pero es como un poquito un menos cuarto. grave. Sí. Entonces, puntos clave de los que se habló en el acuerdo de Dubái, donde el problema era si el dilema era si se reducía o era como entre O dos se palabras, eliminaban los combustibles eliminación o fósiles. reducción, Mm. y puntos clave alrededor de energías renovables, tecnologías limpias, uso de carbón, reducción y el abandono de combustibles fósiles. Entonces, planteanos ahí como un balance para conectarlo con la agenda del gobierno nacional, donde se han hecho críticas de si por ahí deberían estar nuestras prioridades. Eh, Ante un tema, digamos, siempre suena esto, pero creo que con los incendios y lo que está pasando, porque yo llevo años diciendo esto y mi marido me codea en las reuniones como, por favor, bájale al apocalíptico. Digamos, lo que está en juego es la supervivencia de la humanidad como la conocemos, no de toda la especie, pero pues de Blade Runner o el futuro feliz, ¿no? Eh, y ante eso uno tiene que ver que están pasando cosas en todos los espacios. Las COPs han sido claves, las conferencias de las partes y el movimiento de Naciones Unidas para que este sea un tema global, porque además el cambio climático es el más claro ejemplo del desastre de los comunes, ¿no? Todos dañamos
pero ¿quién arregla? El que dañó más, el que dañó menos, y además siempre los fregados van a ser los más pobres. Entonces se necesita ese proceso de negociación internacional, pero yo no creo que la gran esperanza de las soluciones está en la negociación internacional. Es como un faro que lidera y que pone los temas y que sobre todo deja claros los esquemas de financiamiento, pero las cosas importantes, y lo digo sin lugar a dudas, están pasando en las ciudades. Bogotá, no en la administración de la alcaldesa Claudia López, Bogotá como ciudad, del 2017 al 2023, como se miden las emisiones es que tú tienes como la forma de medir lo que pasaría si no haces nada, en términos de lo que estás emitiendo. Y cuando dice reducción de emisiones es sobre esa línea base. Entonces en 2017 tenías tantas emisiones, eso lo redujimos como ciudad en casi 20% entre el 17 y el 24, básicamente por las inversiones en infraestructura y de movilidad, en mejores buses. Entonces hay mucha esperanza con ¿Qué país ha salido a decir reduje mis emisiones en 20%? Nadie. Bogotá redujo sus emisiones en 20%. Esas cosas están pasando y son esperanzadoras. Sin embargo, es muy importante que en el espacio internacional haya un proceso de liderazgo que en algunos casos es simbólico y en otros casos realmente es importante porque fija a dónde va la plata. Y yo creo que la COP tuvo un mensaje súper optimista en ese tema. Sin embargo, es muy diferente y lamentablemente nos quedamos mucho en el tema de mitigación porque es el que es medible. ¿Cuántas toneladas de dióxido de carbono equivalente estamos dejando de emitir? Eso es importante. Pero las otras agendas, en el caso de Colombia, son mucho más importantes. Bogotá nunca va a solucionar el tema del cambio climático en Colombia porque Bogotá contribuye máximo el 9% de las emisiones a pesar de que tiene el 25% del PIB. ¿Por qué? No porque Bogotá sea muy limpia, sino porque la pérdida de bosque es lo que nos está matando en Colombia. Y pues en Bogotá es relativamente sencillo hablar de cambio climático y tener soluciones porque tus actores puede que haya unos informales, pero en términos generales son legales. Es decir, yo me sentaba con mucha frecuencia a hablar con los transportadores de carga y con ellos diseñamos el fondo cargo de aquellas. Ve tú a dialogar con las disidencias de las FARC sobre deforestación, La ganadería. o con los campesinos de mediana escala que se usan como escuderos en procesos que realmente son de acumulación violenta de tierras en unas dinámicas políticas en las regiones, que tienen que ver con procesos que están en el origen de todo el conflicto Pero armado en vamos a hacerte una Colombia. interpelación ahí, porque yo hablaba con Juan Carlos Lozada, el representante, hace unos meses, y él hacía énfasis sobre todo en la deforestación por cuenta de la ganadería extensiva. ¿Tú estarías de acuerdo con que ahí está el foco de ese problema? En Colombia la ganadería extensiva es un problema gigante. El tema es que le atribuimos a la ganadería, como se ponen ahí unas vacas, le atribuimos a la ganadería extensiva para poder comernos ese bocado en unos términos sectoriales y que haya un gremio con el cual hablar. Pero en realidad lo que está detrás de eso es la acaparación de tierras. Lo que pasa es que las vacas se convierten en una manera de tener las tierras medianamente productivas, pero en Colombia el poder viene de la tierra. ¿De quién tiene más tierra? ¿Para qué? Tendrá unas vacas, tendrá unos campesinos viviendo ahí. Entonces es mucho más complejo porque si tú dijeras, no, es que yo me siento con la FORI y Fedegan y negociamos unos esquemas silvopastoriles, que eso es bien interesante y no se habla suficiente. La FORI tiene la finca de producción silvopastoril, que es la manera de hacer ganadería Sí, pequeña. Tiene la finca más productiva del país en con términos pastizales, que es silvopastoriles, la... con árboles sobre todo. Sí. Juan Pablo Ruiz, que desafortunadamente falleció hace poco, decía que la ganadería silvopastoril es el arte de convertir vacas en jirafas, que no necesiten todo ese pasto, sino que coman forraje, ¿no? Que cambien su manera de alimentarse para que no necesiten 20 vacas, 7 hectáreas. O sea, el demonio en la discusión pública de estos temas tiene la finca más avanzada en... La finca más avanzada y cree profundamente en el Sí, tema. pero no. Entonces, es que la discusión no es con Fedegan. Si Fedegan como gremio pudiera arreglar el tema de la acaparación de tierras, pues el hecho de que la FORI estuviera en el proceso con el ELN nos tendría ya salvados. Pero si tú te paras en el Guaviare, si te paras en Caquetá, si te paras en los grandes hotspots de deforestación en el país, no vas a obtener respuestas sencillas. No es que tumbé el bosque para meter 3 vacas. Son cosas mucho más complejas. Es que tenía coca y vinieron los de sustitución y me metieron cacao, pero el cacao no me rindió porque me dejaron de dar asistencia técnica el segundo año, entonces me tocó tumbar otro bosque porque mientras veía si el cacao daba, no le... Son problemas complejos que tienen que ver con no solamente con la falta de presencia militar del Estado, sino sobre todo con un enorme desdén por la asistencia técnica al sector agropecuario.
porque los pequeños productores usualmente no están en la mesa. Y yo, haciendo el puente al gobierno nacional, tengo una enorme ilusión con que en ese tema, con el tema de tierras y el tema de asistencia técnica a través del Ministerio de Agricultura y las UMATAS y una red que en el caso, por ejemplo, de los cafeteros funcionó perfecto. La federación es un ejemplo en esos temas, ¿no? Y en mejorar sus prácticas ambientales. Es impresionante. Lo mismo debería suceder con los ganaderos, pero a través de la asistencia técnica. Esto no es diciéndoles esto es lo que usted tiene que hacer, es yendo y viendo, a ver, entonces, ¿cómo cambiamos esto? ¿Qué sembramos? ¿Cómo lo logramos? Porque eso es caro. Y sobre todo, de poner en práctica los acuerdos de paz y acabar con esos catastros multipropósitos y saber de quién es la tierra. Si en Bogotá es difícil saber de quién es la tierra. Te aseguro que este parque que tienes aquí, ¿no? Tiene una parte que es de ADEP del espacio público, pero otra parte que es del acueducto, pero otra parte, y es difícil saber dónde están los linderos. Vete tú al Guaviare a averiguar en la lindosa dónde acaba la propiedad de quién. Entonces, esos temas están de fondo y pues yo estoy optimista con las cifras de deforestación. Desafortunadamente no estoy segura de que sean estructurales y estables porque se deben en parte a la buena voluntad de algunos grupos armados frente a la paz total y al precio de la coca. Porque además decía Juan Carlos que había bajado la deforestación Bajó en el año. tremendamente, Sí, pero tiene mucho que ver con que la coca está muy barata. Es decir, la coca es extremadamente competitiva porque es como haberle metido Rappi a un sector agropecuario que no tiene vías, es decir, uno ser un productor agropecuario, pero sobre todo el agro, en las zonas más apartadas de Colombia, implica unos esfuerzos de sacar unos claro. bultos en mula Sí. y salir, y el Rappi, o sea, los cocaleros les llega el camión a la puerta armado, Saca les eso ponen como defensa, sea, les sí. traen los insumos, es decir, es el mundo perfecto. El Estado debería reemplazar a los cocaleros en ese nivel de redes de De operación, distribución. sí. Y como bajó el precio de la coca, las redes de distribución y de operación bajaron también y Entonces bajó eso la desincentiva deforestación, la por deforestación. Y supuesto. ahí tiene que ver también el fentanilo Y y la las demandas de sustitución de otras las sustancias, claro. drogas. Conectémoslo brevemente, Carolina, con los dos elementos clave de lo que ha defendido el presidente Petro en los escenarios internacionales, ¿no? Que es, por un lado, la suspensión de la exploración de hidrocarburos, que es algo frente a lo que el sector minero está muy preocupado, leí algo de eso esta semana, y por el otro lado, la preservación de bosque por canje de deuda, que tiene como distintas modalidades donde en teoría habría como un camino más claro. ¿Qué podrías decir tú de eso? Yo diría dos cosas y vuelvo, qué bueno que ya no soy funcionaria pública, y vuelvo a hablar como con orgullo del concepto de lo técnico, Carlos. Es que todo el aprecio por lo comunitario, por lo que viene de las bases, no tiene por qué batallar, y el activismo, que es importantísimo en Colombia para mover las cosas, no tiene por qué batallar con la idea de que a eso hay que meterle Excel, de que a eso hay que meterle a alguien modelos. Entonces, en la medida en que cortamos esto, baja esto, entonces vale la pena meter. Eso estaba planeado, eso está en la unidad de planeación minero-energética desde hace muchos años. ¿Cómo vamos disminuyendo? Hacía falta la decisión de Estado, que es importantísima. O sea, sí hay que decir en todos los países, no solo en Colombia, vamos a dejar de usar combustibles fósiles, pero lo importante es dejar de quemar. Somos ínfimos en materia de producción petrolera. O sea, es como, no sé, estoy buscando una analogía, pero no se me ocurre, ¿no? Es como ser obeso y decir voy a dejar de comer zanahorias y las voy a cambiar por pepinos porque tienen 2 calorías menos, ¿no, hermano? Deje de comer papas fritas. Entonces, ¿vamos a hablar de combustibles fósiles? La discusión yo no creo que esté en exploración. La discusión está en los subsidios, que lo han hecho bien, en eliminar los subsidios paulatinamente y en planear cómo deja uno una adicción. Pues poquito a poco y Tiene que con crear el hábito, asistencia. tiene que ir Tiene que generando un generar el proceso, hábito. sí. Tú corres 5 minutos el segundo día, 10 el tercero, ¿no? Hasta que llegas a los 41 kilómetros en una maratón y te sientes muy bien. Pero no es de 0 a 41, hermano, porque te mueres en el camino. Y creo que además lo están diciendo y no lo están haciendo. O sea, yo fui a Andesco el año pasado, Ecopetrol sigue en su cuento, todo el mundo sigue en su cuento. Y eso, o sea, lo que deberíamos ver es la inversión en crecimiento de más y mejor electrificación y otros procesos de renovables y
¿Cómo va eso encajándose en una matriz para dejar los fósiles? Primero en nuestro consumo. Es que lo que es ridículo es que nos sintamos orgullosos de decir que no vamos a explorar y decir que vamos a importar. Es que en las emisiones no hay barreras. O sea, el gas de Venezuela Emite igual emite igual que el de sí. acá. Entonces, la verdad, no estás haciendo nada. Entiendo el faro moral que quiere ser el presidente. Creo que es importante. Creo que es bueno que lo reconozcan por eso. Pero el problema de este gobierno es en general ese, que el discurso no va de la mano ni con planificación, ni con pensamiento profundo, y tampoco estamos viendo la construcción de las bases que han prometido. Es decir, hay mucha decepción también en las organizaciones sobre la ejecución de lo que se promete. Tengo esperanza en el Fondo para la Vida. Susana Muhammad es una mujer brillante, absolutamente brillante, que le toca gobernar su ministerio y poner las cosas a funcionar, y eso es enormemente complejo, pero ese liderazgo que demuestra en los escenarios internacionales, que Colombia siempre ha tenido en los escenarios internacionales, tiene que convertirse en algo que técnicamente funcione en la vida. Carolina, para cerrar, a mí me da la sensación cuando hablo de temas de medio ambiente, que es algo sobre lo que vengo hablando hace poco en realidad, con economistas, con personas que trabajan en el sector como tú, con ciudadanos, como me decía Daniel, que es un ciudadano ambiental, que tenemos un poco desconfigurada la visión sobre dónde poner esto, ¿no? En términos de cuáles son nuestras prioridades como sociedad, pero también dónde fijamos la mirada del activismo, ¿no? Donde nosotros decimos tenemos que pelear por esto. Entonces, a mí en particular, y quería simplemente que nos compartieras una reflexión de cierre sobre eso, me parece que no hemos puesto los ciudadanos a quienes nos importa, pero no trabajamos en esto, con un poco una mirada más horizontal de dónde esto implica en temas de alimentación, en temas de transporte, en temas también de lo que podemos hacer cuando están los incendios en el cerro, que aquí en el edificio había una gente juntando comida para llevarle a los bomberos, y yo decía, pucha, bueno, ahí podemos estar haciendo algo. Y al mismo tiempo esa frustración, a mí me habla Isabel Cabellier de la ansiedad ambiental, de decir, no, nos vamos a ir para el carajo, ¿qué vamos a hacer? Me Mejor voy a no quedar en mi hagamos nada. casa. Sobre eso, ¿tú qué podrías dejarle a la audiencia como reflexión? Yo tengo ahí una discusión casada con uno de mis mentores, que es Manuel Rodríguez Becerra, porque está entregada a la fracasomanía, ¿no? Fracasamos y usa esa palabra y me parece muy fuerte. Yo creo que el simple hecho de que la gente no vea incendio y diga incendio, sino diga, aquí hay algo ambiental, sistémicamente que no esté funcionando, que nos estemos preguntando por esas cosas, ya es el inicio de algo importante. Yo estoy asustada, pero me niego a caer en la fracasomanía. Yo creo que tenemos esperanza, creo que estamos a tiempo de parar lo peor. Es decir, estos incendios, esto ya es la nueva vida, esto no hay nada que hacer hasta que hagamos los procesos estructurales. Pero lo que se viene de que el océano suba a 3 metros y ahogue a la media población, creo que todavía lo podemos tratar. Ahora, yo creo que en Colombia, no me atrevo a hablar por otros países, pero sobre todo en esta era de las redes sociales, tendemos a caer en el relativismo, ¿no? Es como los bogotanos preocupados por los eucaliptos del cerro y les vale cueo la deforestación en el Amazonas, deberíamos irnos todos a una comuna. Es que uno se puede preocupar por los cerros orientales y se puede preocupar por la deforestación y se tiene que ocupar por lo que tenga más cerca, sea a través de donaciones y sea sobre todo a través del consumo. El gran motor de lo que está pasando en términos ambientales en el planeta es moral y tiene su origen en que definimos nuestra felicidad y nuestro éxito a través de qué tanto logramos consumir. Eso lo tenemos que cambiar como individuos. No es solo desconecto cuando no estoy cargando el celular. Todo eso es importante, uso la bici cada vez que pueda, pero sobre todo es pensar en nuestro consumo como una decisión estructurante de lo que está pasando en el planeta. ¿Qué necesitas y qué no? Eh, ¿Cuándo lo necesitas y para qué? Esas son decisiones que tenemos que tomar y que tenemos que empezar a castigar a los aras, a los mega, ¿no? A los que te están impulsando a decir, defínete a partir de qué puedes consumir. Esa es una discusión importante. Es un cambio Eh, de paradigma gigantesco, es eso como es lo darle la mismo que te vuelta a digo la del carro. historia. Pues si uno está enamorado, si el carro le define la visión de la clase media, caso Carrie y Beca, ¿no? Es como eso es, logré, coroné. Eh, para las adolescentes, comprarse una camisa nueva para ponerse el fin de semana, cada semana en una de estas tiendas, es la definición del éxito. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, no tan paulatinamente, de manera un poquito urgente. Tiene también que ver, como Juan Carlos Lozada seguramente te ha dicho, con nuestro consumo de alimentos de manera muy importante, el consumo desmedido de carne. O sea, el planeta no da para que usemos la mitad de la tierra cultivable del planeta en alimentar vacas para después comernos las vacas. Pues nos sale mejor negocio
comernos lo que se comen las vacas o usar ese espacio que se usa para la soya y para todos estos concentrados y comérnoslo directo. Sí, Colombia es un país carnívoro, está bien, pero pues puedes comer carne 2 veces a la semana y no 7, y eso va a ayudar. Sí. Y también yo creo que es muy importante, y a pesar de que eso es una relación tensa con cualquier autoridad ambiental, es fortalecer y participar en las organizaciones ambientales. Déjale a la gente una recomendación de algo chévere que has leído, un plan que tenga que ver con esto o cualquier cosa que de pronto en estos días que me cuentas que estás como en una medio pausa has podido también disfrutar. Yo creo que la primera sería leamos historia. Leamos historia, que es lo que nos da esperanza. A lo largo de la historia, un montón de gente siempre ha dicho, nos vamos a morir todos, esto es lo que peor que ha pasado, y muchas veces se ha sentido. O sea, nuestra pandemia fue un granito de arroz frente a las plagas bubónicas que barrieron Europa en su momento, donde todo el mundo o sea, ninguna familia se salvaba, pues, Sí, de sí, que sí. se le murieran 3 de los hijos. Entonces ahorita estoy leyendo a Sebastián Sebag Montefiori, que tiene un libro de este tamaño, cómprenlo digital porque no se puede cargar, es un ladrillo de este tamaño, pero es la historia del mundo a través de familias. Y tiene también, él escribió un libro fantástico de los Romanov, y cómo las familias, como 5 o 6 familias muy amplias han, digamos, reinado el mundo desde hace mucho tiempo con distintos resultados, pero sobre todo uno logra conectarse con el hecho de que siempre ha habido crisis. ¿Estamos en un punto de inflexión de la humanidad? Sí. O sea, llevamos 75 años en una paz absolutamente inusual, y pues ya se acabó, pero eso ha pasado muchas veces antes. No quiere decir que este sea el verdadero apocalipsis. Lo que pasa es que el tema clima nos pone en otra Un realidad, poquito pero más antes eran complicado. pestes. O sea, entonces hay las soluciones, existen, no están todas en la tecnología va a ayudar, pero tenemos que llegar. Y para quienes están interesados en saber más de cambio climático y encontrar, yo creo que el medio que hace el mejor cubrimiento comprensible de cambio climático para quienes hablan inglés es el New York Times. Hay que suscribirse al boletín semanal, y a veces es más frecuente, de cambio climático que le llega a uno. Hacen unos especiales increíbles, como estas encuesticas de ¿cómo consumes? ¿Cuáles son tus decisiones? Y te da el resultado de a qué le tienes que bajar para bajar tu huella de carbono. Porque es que a ti te dicen, mide tu huella de carbono. Hay una página en el ministerio que te la mide. Pero pues eso está diseñado para corporaciones. El New York Times es como, ¿cuántas veces a la semana come esto? ¿No? Y entonces le salen a uno recomendaciones realmente accionables donde uno por lo menos diga, ay, esta ansiedad tan horrible que siento, la voy a Voy a tocar ponerla de esta en algún manera. lugar, Ujú. sí. Carolina, gracias. Gracias a ti. Delicioso conversar. Muy chévere la conversación. Gente, suscríbanse, comparten y comenten. Recuerden que ahora este proyecto cuenta con el apoyo de Linterna Verde y ya saben, carne un par de veces a la semana, bájense del carro y como siempre les digo, cuiden la dieta informativa. Nos vemos pronto. Chao.